Chile importa en Uruguay y en el mundo como lo que pasa en pocos países. Por alguna razón que no terminamos de entender, los uruguayos y sobre todo los que seguimos la política en Uruguay, estamos mucho más familiarizados y empapados de lo que pasa, la constituyente chilena y la discusión y el estallido social, que quizás de muchos temas de Brasil, que es nuestro segundo socio comercial y lo tenemos aquí nomás aquí al lado. Hoy en Pensando Uruguay recibimos a Axel Kaiser. Axel Kaiser es intelectual chileno, fundador de la Fundación para el Progreso, escritor de numerosos libros, columnista de prestigiosos medios internacionales y se encuentra en Uruguay presentando su último libro, El economista callejero. Muchísimas gracias, Axel, por acompañarnos hoy en Pensando Uruguay. Encantado de estar con ustedes, sí. La verdad que es un gusto presentar leer este libro, que se los recomiendo a todos. Es un libro muy amable y de muy fácil lectura para todo el mundo. Es un libro realmente pensado para todo el mundo y no para los especializados. Y lo primero, Axel, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, no es economista. Axel es abogado y doctor en filosofía. Y bueno, capaz que nos cuentes vos, que no venís de la economía, qué te motivó y qué nos vamos a encontrar, qué tenemos que esperar los que se acerquen a este libro. Sí, pienso que cualquier persona con capacidad de leer y entender lo que lee puede aprender de economía. No es verdad que tienes que ir a estudiar a la universidad una carrera específicamente de economía o sacar un doctorado o máster para saber de economía. Eso es absurdo. Eso es como decir que una persona no puede saber de historia si es que no va a la universidad a estudiar historia. Es decir, tú puedes leer libros de historia, puedes profundizar, incluso puedes saber más, ¿cierto?, de historia que muchos que han estudiado historia en la universidad, porque te has dedicado toda una vida a leer al respecto. Y con economía pasa exactamente lo mismo. La economía es una disciplina que originalmente no existía en las universidades de manera independiente de otras carreras. En general en Europa se estudiaba dentro de las carreras de derecho, ¿no?, como economía política. Tampoco era esa cosa que vemos hoy completamente pura, de estadísticas, de matemáticas, que han desviado a los economistas de la comprensión de los fenómenos complejos que ellos supuestamente estudian. Y si tú lees, por ejemplo, La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es una obra extraordinaria de 1776, obviamente Adam Smith era un profesor de filosofía moral, era un hombre que se le considera por muchos el padre fundador de la economía liberal, pero tú tienes mucha riqueza en ese libro de cómo funciona la realidad económica. Él cometió errores también ahí, pero no era un economista como los entendemos hoy, ¿cierto? Lo mismo von Mises, von Hayek, que después ganó el Premio Nobel de Economía, no es una persona que estudió economía pura y dura. Estudiaron distintas áreas de ciencias, ciencias jurídicas, ciencias sociales. Él tiene un doctor en ciencias políticas, era doctorado en Derecho también, por ejemplo, Hayek. Y él mismo decía, un economista que solo sabe economía no puede ser siquiera un buen economista, y eso es importante recordarlo. Frédéric Bastiat, otro gran, entre comillas, economista del siglo XIX, se encargaba de explicar en términos muy simples cómo funcionaba la realidad económica. Jean-Gustave Courcelles-O'Neill, otro economista muy importante del siglo XIX francés, bueno, él era abogado, era jurista. Entonces, hay una tradición muy marcada de abogados que se han dedicado al estudio de la economía y han escrito de eso, y también de filósofos. Y incluso hay, más modernamente, premios Nobel que son de otras disciplinas. Elinor Ostrom, por ejemplo, viene de la ciencia política, gana el Premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman viene de la psicología, gana el Premio Nobel de Economía. Y así, entonces, eso es lo primero que hay que despejar. Es que si no estudiaste economía en la universidad, no puedes saber de economía, es una cosa absurda, no tiene ningún sentido. Segundo, me parece que el poder venir de una tradición más jurídica, de ciencias sociales, como es mi caso, y de filosofía y economía política, si tú quieres, me permite, tal vez, a diferencia de economistas modernos, puros y duros, que están acostumbrados a usar un lenguaje más matemático, explicar en términos simples cuestiones que son complejas y profundas, como la teoría de precios, la teoría del libre comercio, la teoría del capital y todas esas cosas. Yo tuve una conversación con un exministro de Hacienda en Chile, muy interesante, porque me dijo, yo una vez escribí un libro para las masas también, para que entendieran economía, y la verdad es que no tuvo tanto éxito. Dije, probablemente le pusiste gráficos, matemáticas, cuestiones de ese estilo. Sí, me dijo. Bueno, obviamente que con ese lenguaje tú no puedes llegar a la grandes mayoría, y tú puedes explicar la mayor parte de las verdades económicas de manera verbal. Es cosa de leer a von Mises. Para mí el mejor economista de la historia, y muchos lo piensan así también, y no usaba matemáticas ni modelos de ningún tipo. Incluso otros como Rothbard, que habían estudiado matemáticas, tampoco usaban matemáticas en sus explicaciones.
porque la economía es una ciencia social. Hay todo un conflicto respecto de qué rol tienen las matemáticas. Hay economistas austríacos más modernos que sí le asignan un cierto rol, pero lo que busca ese libro entonces es aterrizar esos conceptos fundamentales a la mayoría. Y le ha ido extraordinariamente bien. Hemos roto todos los récords de ventas conocidos. En el caso de Chile, viene también en varias ediciones en España, de hecho está agotado ahora en Uruguay. Le ha ido muy bien en Colombia, en distintos países. Entonces quiere decir que se tocó un nervio con este libro de una necesidad que la ciudadanía estaba esperando que alguien pudiera satisfacer y que normalmente veía muy alejada de sus preocupaciones, o más que sus preocupaciones, de su posibilidad de acceso a la discusión económica. Se habla en términos demasiado técnicos, de jerga, y por lo tanto nadie está haciendo el trabajo de explicar. Y la gente quiere saber. Y lo que demuestra el éxito rotundo de este libro es eso, me parece a mí. El libro, para quienes no lo conocían, se llama El economista callejero, 15 lecciones para sobrevivir a políticos y demagogos. Y tiene nada más, bueno, le escribió el prólogo de Idre McCloskey, una grandísima economista que quizás, ayer Axel hacía mención a esto y creo que sea premio Nobel, sería justo que sea premio Nobel de Economía a la brevedad. Y bueno, el libro aparece, de Idre McCloskey dice, si vas a leer un solo libro de economía en tu vida, debería ser este. Y creo que a lo que apunta Idre McCloskey no es a que esto descubra la pólvora y tenga conocimientos revolucionarios, sino que con una gran simplicidad va al sentido común de las personas y a explicar cosas que son fundamentales en la vida cotidiana de todos nosotros, de cómo enfrentarnos, de cuáles son las restricciones presupuestarias, de cómo se vive. Y bueno, creo que es un gran aporte como vos decías, a alfabetizar en términos económicos al ciudadano común. Sí, claro, mira, he tenido muy buena recepción. Deirdre McCloskey es una de las personas que lo leyó. Yo estoy muy contento que se haya tomado el tiempo de hacerlo, porque la tengo en inglés la edición también, y me dice que le gusta más incluso que el libro de Economics in One Lesson del 46 de Henry Hazlitt, que es en el que yo me inspiré también para escribir este libro. Yo me inspiro en Bastiat y Hazlitt. Henry Hazlitt se inspiró en Bastiat del siglo XIX, yo me inspiré en ambos para escribir esto, porque dije, bueno, desde 1946 como que no se produce un texto de economía, un tratado de economía positiva, es decir, de cómo funciona la realidad económica, que lo haga de forma simple. Yo por lo menos no encontré. Hay muchos libros tipo El economista camuflado, cosas así que son como más pop, pero no son explicaciones de los fundamentos económicos más profundos. Y estoy muy contento de poder hacer una contribución a la difusión. No reclamo que haya contenido súper original ahí, yo lo digo en el prólogo. La idea de esto no es hacer una especie de expansión del conocimiento económico que tenemos disponible, sino que de poder traducir a un lenguaje simple lo que no siempre es tan fácil, ¿no es cierto?, ideas económicas o lecciones económicas que son fundamentales. Así que ese es el propósito del libro. Tengo un poco de mis teorías también involucradas ahí en los análisis, pero toda la gente que lo ha leído hasta ahora le ha gustado muchísimo, y los economistas profesionales que lo han leído también. Entonces estoy muy contento con el producto de este esfuerzo y espero que se siga vendiendo por muchas décadas. Queda recomendado, como decía Axel, es el libro más vendido de economía de la historia de Chile, el libro primero en ventas de no ficción durante más de un año y pico en Chile, agotado en Uruguay también, como hacemos referencia, así que bueno, queda realmente para todo público. Un poco uno cuando se acerca a este libro, cuando empieza a leer, tiene la sensación de que hay algo de autobiografía de un chileno que ha visto cómo el sentido común económico del chileno se estropeó. Y bueno, y Chile, que era el modelo para todos y que todos mirábamos a Chile como diciendo, bueno, como un país que históricamente era más pobre que Argentina y Uruguay, tuvo en las últimas décadas un desempeño muy bueno, como creció económicamente, redujo la pobreza, redujo la desigualdad también, algo que se habla poco, pero que también pasó. ¿Qué pasó en Chile? La primera pregunta sobre esto, y que, como te decía, nos importa tanto Chile y miramos Chile, ¿cuál es tu explicación corta de qué se rompió en Chile? ¿Qué generó el estallido social en Chile que vimos hace algunos años? Por supuesto es multicausal, pero si yo tuviera que elegir una razón, yo creo que es la pérdida de fe en nosotros mismos. Finalmente el país ha progresado, ¿cierto? O había progresado durante décadas de manera extraordinaria. Tú puedes verlo en las cifras, la pobreza cayendo en los últimos 40 años de un 60% a menos de un 10%, la movilidad social más alta de toda la OCDE, según la misma OCDE. O sea, no hay ningún país
ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ninguno, que hubiera mostrado, este es un estudio que se publica en el 2018, que la probabilidad de llegar del 25% pobre al 25% de mayores ingresos era más alta que en Chile. O sea, Chile era el número uno en eso. La desigualdad venía cayendo de manera muy importante, tanto el Gini agregado, ¿cierto?, como el Gini por generaciones aún más. De hecho, cuando uno examina el Gini viendo los cohortes generacionales, uno ve la generación de mis padres y después ve la mía, uno se da cuenta que la generación de mis padres era mucho más desigual que mi generación. Y las generaciones que siguen son todavía más igualitarias. Entonces, ¿qué ocurre? Que por generaciones nosotros ya estamos acercándonos a países desarrollados en términos de distribución del ingreso, ¿verdad? Y lo que ocurre es que como hay todavía muchas generaciones que no fueron a la universidad, no tuvieron educación terciaria, algunos ni siquiera terminaron el colegio, o un porcentaje importante, entonces el nivel de ingresos de ese grupo todavía es muy bajo, pero como la educación se masificó desde los 80 en adelante, entonces más gente terminó la educación, después fue a la universidad, y por lo tanto sus ingresos mejoran y tienen mejores ingresos que sus padres, y por lo tanto la igualdad en términos de distribución de ingresos va incrementándose, y tú entonces tienes como efecto que si tú mides el Gini del año 90 hasta el año 2015, 2016, un poquito más, entonces tú tienes una caída de 0,57 a 0,46, a 0,45, depende exactamente del periodo que tú estás viendo, que es considerable. O sea, Chile termina estando en el promedio de América Latina, no es el país más desigual del mundo, ni de América Latina, como todos decían, cuando lo mides considerando en el cálculo Gini a todas las generaciones. Ahora, sí, insisto, si tú te vas viendo por generación, estamos mucho mejor que otros países en la región, y que estamos acercándonos, eso también lo constatas, a países ya más desarrollados. Ahora, un último punto que es muy importante. Cuando tú ves la desigualdad de distribución de ingresos en Chile, antes de impuestos y transferencias, es decir, lo que el mercado genera, lo que la gente trabajando, produciendo, transando, produce como resultado, cuánto gana cada uno, nosotros tenemos un nivel parecido a Dinamarca y Alemania. La diferencia está en que cuando tú aplicas los impuestos y las transferencias, en Alemania, en Dinamarca, en los países desarrollados en general, tiende a caer mucho la desigualdad, y en Chile prácticamente no varía, varía muy poco. ¿Y cuál es la explicación a eso? Y probablemente similar en otros países de América Latina, habría que ver Uruguay, habría que ver otras partes, es que el Estado es tremendamente ineficiente. Si los políticos y los burócratas que administran la plata que le sacan a la gente a través de impuestos son muy ineficientes, capturan los ingresos para sus redes de poder, desperdician la plata y en parte se va en corrupción. Entonces es un pozo sin fondo, que por mucho que el impuesto es progresivo en Chile y es un sistema progresivo donde los que ganan más pagan mucho más que el resto, finalmente no tienes el efecto igualador, porque los que administran la plata que le quitan a los que pagan los impuestos, la despilfarran, en parte se la roban, en fin, la manejan mal. Así es que no es cierto que por el neoliberalismo, ¿cierto?, el sistema económico chileno genere tanta desigualdad. Eso es mentira, porque genera desigualdad parecida, insisto, en Dinamarca o Alemania y otros países de ese tipo. Y por último, a mí me parece que la desigualdad no es un problema. Yo no creo que la desigualdad sea en sí misma algo que nos debiera preocupar, porque si todos están mejorando, que unos mejoren mucho más que otros, ¿por qué no va a importar? Lo que importa es que todos estemos mejor, no que todos estemos igual. Tú podrías tener una sociedad muy igualitaria en la miseria. De hecho, hay países con un índice Gini mucho más igualitario, pero muchísimo más pobres, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, por ejemplo, que es mucho más rico, todo el mundo vive mejor que en este tipo de países, pero claro, tienes un índice Gini un poco más grande o más alto. ¿No importa nada la desigualdad para vos? En el sentido, creo que parece claro, y salvo alguien que no se acerque rigurosamente a los números, creo que nadie prefiere vivir en Cuba que en Estados Unidos, Sí. aunque la desigualdad es más baja en Cuba que en Estados Unidos. Parece claro, a mí me parece muy claro que no es lo más importante. Pero no es nada, no importa nada la desigualdad, en ningún sentido, no hay nada de lo que pasó en Chile que lo explique la desigualdad. Mira, la desigualdad obviamente importa cuando es frente a la ley, cuando es una desigualdad de trato, porque tú tienes una determinada característica o condición que te benefician por ser hombre o por ser mujer, que te discriminan por tener una determinada etnia. Ese tipo de cosas son inaceptables, la desigualdad ante la ley, ¿verdad? Pero la desigualdad de ingresos o la desigualdad de riqueza, en la medida en que es producto
de un sistema que se basa en la libre iniciativa individual y en que las personas puedan ir creando riqueza y como circunstancia y consecuencia de eso van además mejorando la situación de otros, no debería importarnos absolutamente nada. Termina siendo relevante cuando tú tienes sociedades con altos niveles de envidia, en las que la política de la envidia es jugada por ciertos sectores para azuzar la odiosidad de clases y movilizar sentimientos en contra de quienes tienen más éxito, de modo tal de ellos capitalizar esto, llegar al poder, ¿no es cierto?, y sobre la base de esas emociones que han logrado articular y movilizar, esto es típico de los populismos en América Latina, entonces controlan el poder y pasan normas y leyes, etcétera, que terminan por castigar a quienes supuestamente son más exitosos o quienes efectivamente son más exitosos, con lo cual tú destruyes las avenidas para que todo el mundo pueda ser exitoso, porque evidentemente si tú creas un sistema de impuestos que son confiscatorios, no solamente vas a afectar a los que tienen más recursos, que por lo demás se van a ir del país y van a llevar sus recursos, pero no solo va a afectar a ellos, vas a hacer imposible para los demás acumular recursos, porque en la medida en que vas mejorando tu situación, te cae el Estado encima, te caen los políticos encima y te quitan todo lo que estás o una parte importante de lo que tú estás acumulando, por lo tanto nunca vas a poder llegar arriba. Y eso es un problema cuando tú me dices la desigualdad importa o no importa. Bueno, cuando tú tienes sociedades en las cuales se estimula mucho el discurso de la envidia igualitaria, importa en la medida porque la desigualdad puede convertirse en un instrumento a favor de políticas populistas que destruyen el país. Ahí uno podría decir sociológicamente tiene una importancia, filosóficamente no, pero lo que nosotros tenemos que trabajar como sociedad libre es cambiar la mentalidad, ¿cierto? Y que nos alegremos de que tengamos gente que le está yendo muy bien, porque en la medida en que más gente le vaya bien, mejor vamos a estar los que no estamos también. Esto es un proceso en el que todos participamos. Y si tú vas a ver los países más ricos del mundo, si tú vas a Suiza, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, tú tienes tasas de capitalización gigantescas, ingresos gigantescos, y no hay pobreza prácticamente. La gente vive con un ingreso per cápita 10 veces más alto, la gente más pobre de Suiza vive con un ingreso per cápita 10 veces más alto que los más pobres en un país como Venezuela o en un país incluso como Uruguay, ¿te fijas? Entonces, es una cuestión que tenemos que entender de una vez, que nos beneficia que haya grandes empresas que le van muy bien en la medida en que sea con reglas de mercado. ¿Cuál es, atado todo esto, ¿no? ¿Cuál es el verdadero pensamiento, idea del chileno medio, del chileno mediano, ¿no? Vimos acá todos los que seguimos Chile, vimos cómo salió Chile a la calle, o por lo menos eso nos vendieron y compramos, no son 30 pesos, son 30 años, hay que dar vuelta a todo lo que se hizo desde la recuperación democrática, estuvo mal y fue neoliberalismo. Luego vino un inicio de un proceso constituyente abrumador, ganó Boric en el medio, también un presidente de izquierda con un espíritu refundacional, con una coalición con el Partido Comunista, y luego en un referéndum constitucional abrumadoramente la gente rechazó la propuesta de la izquierda, que es como parecería de lejos que el chileno anda a los bandazos y que un día vota a la izquierda, el otro día a la extrema derecha, el otro día vuelve a la izquierda. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿En qué cree el chileno mediano? Yo creo que la gran mayoría no son de ningún extremo, son más bien personas con cierto sentido de la moderación. Lo que ocurre es que en muchas de estas otras elecciones anteriores había un porcentaje alto que no participaba, y esta vez sí se manifestó en la constituyente, y por eso el rechazo fue tan abrumador. No fue solo el porcentaje de votos que sacó el rechazo, sino que fue la cantidad de votos. Cuanto más gente vota, más moderado es ese mensaje. Cuanto más gente vota, exacto. Entonces sacó el rechazo una cantidad de votos que superó con mucho lo que fue la elección de Boric, ni hablar, o sea, mucho cantidad. Y también, si no me falla la memoria, sacó incluso más que los votos que sacó la segunda vuelta presidencial que tuvimos entre Kast y Boric en conjunto. Entonces, ahí se movilizó prácticamente todo el país para decir no queremos que Chile se convierta en Venezuela. Porque francamente la constitución que se proponía por parte de la izquierda y que promovía Boric era una constitución para llevarnos a Venezuela, o algo parecido a eso, ¿no? Y de hecho el Partido Comunista Chileno, que está en el gobierno, un aliado de Nicolás Maduro y de la dictadura castrista, decía que para ellos la madre de todas las batallas era la constitución. Ellos mismos lo estaban diciendo, entonces a confesión de parte, relevo de prueba. Y entonces el problema en Chile, me parece a mí, es que como se trancó el tren del progreso, ¿verdad?
con las reformas estatistas, igualitaristas, redistributivas, antineoliberales de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, pero el problema ya venía arrastrándose antes. Él lo agudizó, se empezó a generar una frustración social bastante grande por la falta de progreso, porque ya los precios subían, la gente empezó a endeudar más para poder llegar a fin de mes, no había mejores oportunidades como ellos esperaron. Bachelet, su crecimiento promedio económico fue 1,8% a los 4 años, un desastre, había sido más de 5 en el gobierno anterior de Piñera, ella lo baja a 1,8, hay estudios que prueban que sin sus reformas habría sido alrededor de 4, ¿no? Entonces promete pasarle una retroexcavadora al sistema neoliberal, eso es lo que dice un senador de su coalición de gobierno. Toda esta obsesión con el neoliberalismo es típica de los fabricantes de miseria latinoamericanos, ¿no? Como Gabriel Boric, que no es otra cosa que un fabricante de miseria, igual que todo el gobierno que está con él hoy día liderando Chile, llevándolo al camino del abismo, ¿no? No hay forma que termine bien el gobierno de Boric. No hay forma de salvarle nada al gobierno de Boric, esa es la verdad. Es un desastre completo, y tanto es así que es el gobierno cuya popularidad más rápido ha colapsado desde el retorno a la democracia. O sea, él asumió en marzo y hacia noviembre de este año está en 20% de aprobación. Es malísimo, no habíamos visto algo así. ¿Y eso por qué? Es porque son unos charlatanes. O sea, Gabriel Boric es una persona que no entiende nada de absolutamente nada. O sea, no entiende principios más básicos de economía, y créeme que no se va a leer El economista callejero por una cuestión ideológica. Ellos se jactan muchas veces de que no saber de economía es casi que una cuestión de pureza, porque saber de economía es un problema de neoliberales. Entonces, ni siquiera les importa la economía. Yo creo que en el caso de él, además, no la entiende, no entiende nada, no, es algo que prefiere no meterse porque no se preocupa de poder estudiarla, y cree que si la estudia no la va a aprender tampoco. Le gusta hacer poesía, ¿no? Ahora, su coalición de gobierno tiene algunos economistas, como por ejemplo el ministro de Economía Nicolás Grau, que es otro charlatán, es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, pero es una persona que llega a decir que no importa que se vayan los capitales de Chile, o que no importa que suba el precio del dólar, porque el chileno común y corriente no compra en dólares. Imagínate la cosa absurda. Después tenemos a un subsecretario ahí de Relaciones Comerciales Internacionales que propone, o que es partidario de cerrar y terminar con los acuerdos de libre comercio. El mismo ministro Grau, todo ese grupo de gente están en la línea del desarrollo hacia adentro, como de proteger la industria nacional. Todas esas políticas fracasadas de quinta que tiene Argentina en el basural en el que está, en parte, y que antiguamente las aplicamos en Chile y terminaron siendo un desastre, y toda América Latina las ha aplicado con resultados nefastos. Tenemos un ministro de Hacienda que plantea reformas, que fue presidente del Banco Central y que era como la credibilidad del gobierno, que ha perdido toda su credibilidad, porque plantea reformas de impuestos y reformas al sistema de pensiones que son catastróficas, que no tienen ningún sustento técnico realmente viable ni serio. O sea, es una charlatanería que tú realmente no puedes llegar a creer de un país como Chile. Y que haya técnicos como este Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, que se presten para avalar cosas completamente destructivas y sin ningún fundamento técnico, es algo que no deja de sorprender. Y ahí se abre esta cara de la izquierda extrema en Chile, que siempre fue refundacional. Probablemente Marcel es moderado comparado con los demás, pero en el entorno en el que él está, y son totalitarios. Son personas que lo que quieren es el control del poder total, sin ninguna duda. Y ahora están yendo la ministra vocera de gobierno, la Camila Vallejo, ¿no? Diputada comunista, que se hizo muy famosa por las revueltas estas estudiantiles, en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y ahora con el argumento de que hay muchas fake news y que el rechazo ganó en el referéndum constitucional por las fake news, lo que es una mentira, eso sí que es una fake news, están intentando avanzar en una agenda de control de la información en los medios de comunicación, en los medios de prensa y en todas partes, en las redes sociales. Entonces tú ves el sesgo totalitario, ¿no?, de esta gente cuyo modelo es Cuba, y esos son los que gobiernan hoy día Chile, y son los que hablaban de los no son 30 pesos, son 30 años. Y esto es contra la centroizquierda de la Concertación, que por lo demás no está en el gobierno. La centroizquierda hoy no está con Boric, están los sectores más duros de la exconcertación y grupos que necesitan vivir del Estado.
están con Gabriel Boric porque necesitan los trabajos y los sueldos jugosos que se pagan, ¿cierto? Pero hay ministros, está bueno, Mario Marcel, tú nombrabas, hay Partido Socialista. Partido Socialista. Sí. La democracia cristiana está La democracia cristiana, hay un bloque ahí que está más bien apoyando al gobierno, que es el sector este de la Yasna Proboste, Sí. pero que son gente de izquierda dura. Sí, sí, la muy izquierda. Sí, sí, pero ya renunciaron a la democracia cristiana varias personas emblemáticas. O sea, renunció la Jimena Rincón, por ejemplo, la senadora, renunció Ignacio Walker. Creo que incluso el expresidente Frei Ruiz-Tagle renunció a la democracia cristiana, sí, y así sucesivamente. Entonces es un partido en descomposición completa, después de haber sido el más grande de Chile. ¿Por qué? Porque pactó demasiado, se movió mucho hacia la izquierda. Claro. ¿Cuál es, Axel? Uno tiene la sensación de que Uruguay está de moda y que nos está pasando lo que pasaba con Chile hace una década. De que uno va a foros internacionales, escucha la prensa internacional y hay como una romantización de lo que pasa en Uruguay y un poquito no la creemos porque a todo el mundo le gusta y obviamente a los gobiernos de antes y de ahora les gusta sentir eso de, bueno, somos los buenos alumnos, miren qué mal está toda la región, pero nosotros, ¿cuál es el riesgo o qué sugerencia nos darías vos de estar alerta de que, y por el contrario en Chile ahora parece que está todo mal, ¿no? Yo he escrito alguna columna de ni Chile era una maravilla antes, ni está todo mal ahora, un poco también llamando a la moderación a la hora de buscar modelos que a veces nos enamoramos, pero vos desde Chile y capaz que viendo todo lo que pasó y lo que vos mismo en un libro anterior tuyo de la fatal ignorancia, hacías un poco énfasis de, bueno, de ver lo que se podía venir. ¿Qué consejo nos darías a los uruguayos de ante qué cosas estar alerta, ante qué llamados de atención, prender alarmas de, bueno, cuidado cuando pase esto para que no pasar de ser ese modelo que rápidamente podés entrar en un camino de degradación? Mira, lo que es alarmante del caso chileno es lo rápido que se destruyó el país. O sea, tú dices, todavía hay cosas que se salvan. Sí, pero, ¿sabes? La tendencia es tan acelerada hacia el deterioro. Estamos en el 2022. En el 2019, un candidato a la presidencia en Uruguay hacía en campaña permanentemente referencia a Chile y en el medio de la campaña tuvo que poner el freno de mano y empezar a hablar de otra cosa. Sí, porque estalló. Correcto. El mismo 19, Sebastián Piñera, presidente, decía Chile es un oasis de estabilidad y paz, algo así en América Latina. Y pocos meses después estalló y se rumoreó y se pensó en algún minuto que él iba a caer incluso. Entonces, es muy rápido como pueden los países deteriorarse y destruirse. Pero claro, yo lo denomino el efecto termita. Tú cuando ves vigas, ¿cierto? Una estructura de madera, una casa o algo así, y la ves por fuera, se puede ver muy bien, se puede ver impecable, precioso, ¿cierto? La madera noble con el barniz, etc. Pero por dentro puedes tener estas termitas que están comiéndose absolutamente todas las vigas estructurales de tu edificio, de tu casa. Y de pronto colapsa. Entonces, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Bueno, porque tuviste estas termitas que estuvieron trabajando. ¿Quiénes eran las termitas en Chile? Fundamentalmente intelectuales de izquierda, de centroizquierda, algunos también en la derecha, que instalaron un diagnóstico, políticos también, por supuesto, respecto a Chile, que es falso. Entonces, el mundo de las ideas es la clave, de las narrativas, de los relatos, para Uruguay, para Chile, para Alemania, para el país que sea. Esa es la clave. Cuando tú tienes una mentalidad ganadora de querer salir adelante, de tenerle fe a la gente que puede pararse sobre sus propios pies, de que el Estado va a poner las reglas del juego, pero va a dejar jugar, ¿verdad? Y no va a castigar a los que le va bien en el juego, a los que meten más goles, ¿no es cierto?, para hablar ahora que estamos en el Mundial. Un chileno hablando del Mundial, esto es raro, ¿eh? Sí, bueno, soy alemán también, así que tengo un equipo todavía candidato ahí para ganar. Pero, bueno, entonces cuando tú empiezas a enfermar a la gente de odio, de envidia, de resentimiento, de rabia, de que el país es lo peor que ha habido nunca en la historia, y eso trabajan todos los populistas, ¿no? Nosotros hemos tenido un momento populista en los últimos años, yo diría con Bachelet, su segundo gobierno es un gobierno populista, abrió las puertas del populismo. Yo escribí un libro, El engaño populista del 16, donde hablaba también del caso de Chile. Y hoy día claramente tenemos un gobierno completamente populista. Lo de la nueva constitución que plantearon ya no sé si califica dentro del populismo por el nivel de extremo al que llegaron. O sea, fue una cosa completamente enfermiza, delirante. Siempre digo,
casi heroinómana. O sea, habría que preguntarse qué estaban consumiendo los constituyentes para haber escrito esa constitución. Porque las personas racionales no te lo escriben. Y en consecuencia, ese diagnóstico, sobre todo el de la igualdad, por eso a mí me preocupa tanto, y yo pude predecir lo que pasó en Chile en varios libros, varios años antes de que pasara, porque me di cuenta que toda la élite comenzó a repetir esto de la igualdad, que lo que importaba era la igualdad, que Chile era demasiado desigual, y me refiero a los intelectuales de izquierda, de centroizquierda y de centroderecha, muchos de ellos incluso conservadores, a empresarios, muchos de ellos, que sí, que la desigualdad. Me refiero también a políticos, por supuesto, y de pronto el país en lo único que se enfocó fue en hablar de la desigualdad. Nada más, eso era todo. Y cuando tú ves las encuestas de diciembre del año 2019, ¿qué es lo que cree la gente que fue la principal razón de la crisis social? La encuesta del Centro de Estudios Públicos en Chile. La desigualdad. Pero ¿cómo si tú ves los datos y la desigualdad cayó en Chile? Claro, ahí tienes dos explicaciones. Una, como se trancó el tren del progreso y Piñera salió elegido prometiendo tiempos mejores, será el eslogan de la campaña de Piñera, tiempos mejores, y no cumplió. La gente, la frustración se empezó a acumular, por un lado. Y claro, cuando tú tienes gente cada vez más frustrada porque el progreso se les está yendo de las manos y ya no están experimentando las mejoras que experimentaban antes y que venían acostumbrados por décadas, entonces el tema de la desigualdad se vuelve mucho más sensible, porque es más fácil tolerar a un exitoso cuando tú también te está yendo bien y estás saliendo adelante, pero es mucho más difícil y te vuelves mucho más sensible también a las desigualdades cuando tú sientes que no puedes salir y no puedes llegar donde está el que está allá arriba. ¿Qué de todo esto es un problema que trasciende Chile, ¿no? Vos también, bueno, pasás buena parte del año en Estados Unidos y das conferencias en otros lugares del mundo. ¿Qué de esto es un problema más occidental, más de las élites globales o es más localizado? No, este discurso igualitario es algo que se ve en todas partes. Lo que pasa es que hay más resistencia en Estados Unidos, por ejemplo, y en ese sentido cala menos, tal vez, porque hay una base también popular que no se compra tanto lo de la desigualdad. Los americanos son más de esta idea de self-reliance, salir adelante y hacerte rico. Y no tienen ese problema. La diferencia entre los americanos y América Latina para vos es la cultura predominante en el ciudadano de a pie. Yo creo que la cultura, claro, esto ya lo decía Juan Bautista Alberdi, la mentalidad en Estados Unidos es que tú resuelves tus problemas, la mentalidad en América Latina es que el gobierno te resuelve los problemas. Y esa es toda la diferencia. O sea, nosotros tenemos una mentalidad del fracaso perdedora en América Latina porque no queremos hacernos responsables de salir adelante, y ni siquiera me refiero a un determinado grupo, es transversal. Incluso los empresarios lo que buscan siempre es coludirse con el gobierno. No digo que no lo hagan también en Estados Unidos, lo hacen. Y hay casos de corrupción y cosas así, por supuesto. Pero el espíritu general es mucho más de creer en el individuo, en sus capacidades de salir adelante y de no esperar que te resuelvan los problemas desde el gobierno, los políticos, y que no se metan. Y es mucho más escéptico frente al gobierno. Hay una gran masa de población en Estados Unidos, y también élites intelectuales, qué sé yo, empresariales, que ven al gobierno como el problema. Nosotros no vemos al gobierno como el problema, nosotros somos estatólatras. Para nosotros el Estado tiene que resolverlo todo. Y como tenemos esa estatolatría, esa religión, de que el Estado tiene que resolverlo todo, nos cuesta mucho más tener una cultura de self-reliance, de pararte sobre tus propios pies y salir adelante. Y en consecuencia se trancan las energías creativas de nosotros los latinoamericanos, porque institucionalmente, además creamos estructuras que hacen muy difícil avanzar, y tú ves los índices de libertad económica de todos los países latinoamericanos son deplorables, con un par de excepciones, pero la mayoría están en los menos libres del mundo, ¿cierto? Y ninguno está entre los top, ni siquiera Chile, que ya perdió sus posiciones en los últimos años. Y en consecuencia tienes sociedades escleróticas, incapaces de avanzar. Claro, en esa frustración, como no cambia el relato y no cambia el diagnóstico, la gente sigue eligiendo populistas y sigue eligiendo a los Lula, y sigue eligiendo a los Kirchner, y sigue eligiendo a los Boric, y sigue eligiendo a todos estos fabricantes de miseria. Pero la verdad es que tendríamos que abrazar una cultura, como pensaba Alberdi, mucho más anglosajona, desde el punto de vista de nuestra mentalidad, si tú quieres salir adelante. Y no pensar es que en Suecia, en Dinamarca, el Estado hace tal cosa, entonces no lo vamos a hacer. Primero, esos países tienen mucho más libertad económica que los nuestros y se respetan los derechos de propiedad, tienen inflación totalmente bajo control, tienen apertura comercial
muy profunda, etcétera. Pero además son culturas mucho más honestas. Es decir, normalmente los niveles de corrupción son más bajos, entonces, y más eficientes en el gasto público. Así todo deberán bajar impuestos, deberán hacer un montón de cosas porque tienen problemas, no es que no los tengan, ¿ya? Pero en vez de pensar nosotros en América Latina que queremos ser como los daneses, solamente en lo que respecta a lo que el Estado va a gastar, porque por supuesto no en cómo gasta, no en los niveles de impuesto corporativo que son más bajos, por ejemplo, que en Chile, no tampoco en ser cumplidores y trabajadores y productivos como los daneses, que tienen el doble o el triple de productividad por hora laboral que lo que tiene el promedio de trabajador en América Latina. Todo eso no, pero para recibir beneficios queremos todo, ¿no? Entonces, somos unos chantas, esa es la verdad, todos nosotros, porque no somos honestos cuando discutimos estas cosas. Y tenemos que cambiar esa mentalidad si queremos salir adelante y no pensar tampoco que nuestros políticos son iguales que los políticos en Suecia o en Dinamarca, porque no lo son. Son más honestos, son más inteligentes, más preparados y más eficientes en países como Dinamarca o Noruega, ¿cierto?, que en los nuestros. Tienen también sus incentivos equivocados, todo eso también es verdad. Pero ¿tú crees que en Dinamarca, en Suecia, en Alemania, en algunos de estos países, un expresidiario como Lula da Silva podría haber salido elegido presidente? Es imposible. ¿Tú crees que a Cristina Fernández, después de todos los escándalos de corrupción de la administración de los Kirchner, que todo el mundo sabe son cientos, si no miles de millones de dólares, de robo descarado, la habrían elegido de nueva presidenta en Austria o vicepresidenta? No. Entonces ahí está la diferencia. Mientras nosotros seamos así de blandos en términos de integridad moral, estamos totalmente destinados a caer una y otra vez en los mismos populistas corruptos, porque finalmente estamos demostrando que no somos mucho mejores. Vamos para ahí mismo, te quería llevar un poquito la mirada de la región, ¿no? Venir del mundo y venir para la región, y justo Argentina y Brasil. ¿Qué Lula estás esperando? ¿Qué tenemos que esperar de este nuevo gobierno brasileño, que es un gobierno con la vuelta de Lula, como vos bien describías, pero también como un vicepresidente de centro-derecha? La historia de Lula es de poner ministros de Economía conservadores, a veces puso algún banquero. ¿Qué esperás de este gobierno de Lula? Mira, yo tengo la impresión de que, como todos sabemos, tiene un parlamento dividido o en contra, tiene un país divididísimo, y además no va a tener la suerte de la alza del precio de los commodities que le pasó en sus gobiernos anteriores. Ustedes hablan del milagro económico de Lula, no, sí. Cuando cayeron los precios de los commodities, el país quedó con problemas serios, igual como Rafael Correa, que en Ecuador, ¿cierto?, asume el poder, ¿ah? Se dispara el precio del petróleo, Correa tiene miles de millones de dólares para hacer gasto, lo hace, después termina endeudando el país y la deuda pública llegó a tal punto, yo creo que al 45% del producto por ahí, la duplicó de hecho Correa, y después Lenín Moreno tuvo que pedirle un rescate al Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que tener cuidado con estos análisis, pero pienso que en este caso Lula no puede hacer demasiado daño. Ahora sí va a intentar, quién sabe, perseguir a sus enemigos políticos, va de alguna manera, me imagino yo, a ajustar cuentas con quienes lo llevaron a la cárcel en su momento, y puede ser un tipo de líder más populista en ese sentido, un poquito más autoritario que lo que fue su primer gobierno. Desde el punto de vista de las políticas económicas no creo que pueda hacer demasiado. ¿Cómo ves Uruguay? ¿Qué ves desde allá, del otro lado de la cordillera, desde el lugar del mundo en el que andes, que vos viajas mucho? ¿Cómo estás viendo Uruguay? ¿Qué ves? ¿Qué crees que está pasando acá? ¿Ves algo positivo? Yo creo que el gobierno de la calle Pou, dentro de todo, ha hecho un buen trabajo. Se ve con una retórica, esto es importante, ¿eh? Obviamente las políticas públicas son relevantes y es lo más, digamos, esencial, pero también es relevante cómo tú hablas. Cuando tú tienes un clima, como el caso de Chile en los últimos 20 años, de todo es en contra de los empresarios, todos en contra de los que tienen más, porque son unos miserables, son detestables, hay que sacarlos del país, hay que quitarles lo que tienen, todo es odio social, entonces tú estás creando las condiciones para reformas institucionales desastrosas, pero además estás espantando a la gente que puede venir a tu país o quiere quedarse a invertir en tu país. Y el caso de Uruguay es al revés. El gobierno ha dado
un discurso muy positivo para el emprendimiento, para la inversión. Y por supuesto tiene el desafío Uruguay de profundizar en la libertad económica. Cuando tú ves en los rankings de libertad económica mundiales, Uruguay debiera estar, el ideal, entre los 10 países más libres económicamente, o si no entre los 20, y no está. Entonces eso es un desafío. Creo que el Mercosur es una camisa de fuerza de la que hay que salirse. Ese es un desastre de arreglo. No puedo entender yo cómo pueden seguir metidos en algo así. Si nosotros los chilenos estuviéramos en el Mercosur, estaríamos, digamos, a nivel de ingreso per cápita debajo del promedio, estar como Centroamérica probablemente. Tal vez es un poco exagerado, pero tendríamos niveles mucho más bajos, yo pienso. Tenemos una apertura comercial a todos los mercados del mundo prácticamente. En consecuencia, si seguimos profundizando en la libertad económica, en el caso de Uruguay, el país va a volar. Y tiene políticas interesantes para atracción de inversión extranjera, las zonas francas y otras cosas, pero sigue siendo un país con demasiadas empresas estatales, empresas públicas que tendrían que privatizarse. Sigue siendo un país con un Estado bastante interventor. No es un país de impuestos bajos, más allá de ciertas cosas específicas, es un país de impuestos altos que habría que bajar. Es un país que el gasto estatal no es eficiente, tendría que ser mucho más eficiente. Tú lo puedes ver en los informes que hace el Banco Mundial sobre eficiencia de gasto público, o sea, sobre competitividad, ¿no? El World Economic Forum tienen estos informes donde hablan de competitividad y productividad. O sea, hay mucho espacio para mejorar, sin ninguna duda, pero le juega a favor que es políticamente estable, tiene dinero estable, o sea, no tiene los problemas de inflación de otras partes, al menos no en esa escala, y le juega a favor también que tiene ciertas políticas de atracción de inversión extranjera que lo hacen muy atractivo para muchos latinoamericanos que no quieren irse tan lejos. Te hago una pregunta final y para cerrar, que es un debate que está habiendo en Uruguay, que es todo el tema de vínculo con China, ¿no? Uruguay está negociando, es un estudio para factibilidad, un eventual TLC con China en la búsqueda de abrirse al mundo con las tensiones del Mercosur que esto implica, y aparecen voces como diciendo, hasta del mundo liberal, ¿no? Diciendo, no, cuidado con China, esto no es comercio, es una potencia, es una dictadura, hay que tener mucho cuidado. ¿Es posible? ¿Cómo ves un TLC con China? ¿Es posible solo hacer comercio con China? ¿Siempre hay otras implicancias? ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de comerciar con una dictadura? Creo que nadie discute seriamente que aquello no es una democracia. ¿Cómo ves ese tema del vínculo de países libres y de visiones liberales del mundo con China? A ver, en política internacional, en teoría de la relación internacional, yo soy de la escuela de Hans Morgenthau, del realismo, ¿no? Vos lo que tienes que hacer en política internacional, sobre todo, es avanzar los intereses de tu nación. No se trata de establecerse como el faro de moralidad para todos los demás, porque primero no vas a cambiar nada y en segundo te vas a hacer un tremendo daño a ti y a tu gente. Así que, desde ese punto de vista, que China sea una dictadura espantosa, que yo condeno absolutamente, no significa que no sea un mercado relevante y que para tus ciudadanos pueda generar una diferencia notoria en su calidad de vida el hecho de comerciar con China, como lo hacen por lo demás todos los países de Europa, especialmente Alemania, y como lo hace también Estados Unidos, que el déficit comercial más grande que tiene es con China. Entonces, que vengan ellos a decirle a los demás que no pueden, o sea, desde el punto de vista moral no tiene ninguna defensa ni justificación. Ahora, es cierto que los chinos les han copiado tecnología y ese tipo de cosas, pero esa es otra discusión entre ellos, ¿no es cierto? Ahora, entonces, despejado eso, pienso que uno tiene que abrirse al comercio con la mayor cantidad de países y regiones posible. China es la segunda economía del mundo, no es un país insignificante, y tener libre comercio con China significa, me parece a mí, un incremento en la calidad de vida y en la potencialidad de hacer negocios y muchas otras cosas para los mismos uruguayos, que es fundamental. O sea, yo no lo dudaría ni un minuto. Eso significa también que hay que tener determinados protocolos para controlar, incluso al día de hoy, sin Tratado de Libre Comercio, la posibilidad de inversiones chinas, porque estamos en una segunda guerra fría entre Estados Unidos, Occidente y China, el eje China-Rusia, en fin, hay una guerra fría, estamos en eso. Y por eso va a ser cada vez más difícil comerciar para nosotros, que somos países que no tenemos ni una relevancia internacional, de tomar nuestras propias decisiones en este escenario, porque las grandes potencias nos van a presionar.
Estados Unidos nos va a presionar, va a decir, traten de no colaborar demasiado con China porque nuestro espacio de influencia es este, y se van a empezar a preocupar de América Latina en la medida en que China tenga más presencia y la está teniendo. Ahora, en países como Chile, los chinos han comprado muchas cosas, el Estado chino de hecho, tenemos comercio con China, mucho, libre comercio de hecho, y claro, nuestro principal socio comercial, uno de los principales, nos compra prácticamente todo el cobre que producimos. En consecuencia, nos beneficiamos de eso. Portamos mucha fruta, todas esas cosas. Así es que yo diría que si le conviene a Uruguay hacerlo, lo tiene que hacer. Hay un cálculo costo-beneficio. ¿Qué tanto te va a castigar Estados Unidos, te van a castigar los otros? Bueno, ahí tienes que ir viendo tú si finalmente las reglas, en parte a veces las impone el más fuerte, pero si te conviene hacerlo, tienes que hacerlo, porque para eso estás gobernando también, para beneficiar a tus ciudadanos. Nuestro presidente suele repetir, citando a un viejo diplomático, los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Eso es. Y así que bueno, estás alineado con nuestro presidente. Axel Kaiser, muchísimas gracias por tu tiempo, es un gusto tenerte en Uruguay. Nuevamente, recomendar el libro El economista callejero y recordar también para regalar a gente que no está tan especializada en este tema, que en principio no viene de otras áreas, gente sencilla, gente sin formación universitaria. Esto realmente es un material de difusión de ideas, muy accesible para todo el mundo. Es un gusto tenerte en Uruguay, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos tenerte nuevamente pronto por acá. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, y hasta acá llegamos, cerramos este primer ciclo de Pensando Uruguay. Muchísimas gracias a todos. Esto es un proyecto de Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV.